La noche en que el convoy quedó atrapado. Mis queridos hermanos de armas y servicios, antes de comenzar quiero agradecerles a todos los que siguen mandando sus chiludas. Los tracas yo sé que nunca me fallan, y gracias a ustedes este canal sigue creciendo. La historia de hoy nos lleva hasta el estado de Tamaulipas, durante una operación realizada a finales de la década de los 90. Los nombres de los elementos fueron cambiados, pero los hechos que dieron origen a este relato fueron contados por personal que estuvo relacionado con aquella operación. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche cuando una pequeña columna militar salió de su posición para realizar un recorrido de reconocimiento. No era una operación grande. Eran pocos vehículos, personal suficiente para responder ante una eventualidad y un traca encargado de mantener las comunicaciones con el mando. La noche estaba completamente cerrada. No había luna. El camino era de terracería y a los costados solamente se distinguían mezquites y algunas elevaciones bajas. El comandante de la columna llevaba varios años en servicio y sabía perfectamente que el verdadero peligro no siempre estaba donde se escuchaban los disparos. Por eso ordenó avanzar despacio, sin luces innecesarias, sin conversaciones por radio que no fueran indispensables. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Después de aproximadamente 40 minutos de recorrido, el traca recibió una comunicación breve desde la base. La orden era continuar hasta un punto determinado, permanecer unos minutos y regresar. El convoy siguió avanzando. Pero cuando llegaron a una curva cerrada, el vehículo que iba adelante frenó de golpe. El conductor había visto algo atravesado en el camino. Era un árbol. Había caído justo sobre la terracería. El comandante ordenó detenerse. Dos elementos descendieron para revisar, y fue entonces cuando escucharon el primer disparo. ¡Pum! El proyectil golpeó la carrocería. Después vino una ráfaga y otra. En cuestión de segundos, la noche tranquila se convirtió en un infierno. Los elementos buscaron posiciones de protección mientras los vehículos intentaban retroceder, pero el problema era que aquello no parecía un ataque improvisado. El camino había sido bloqueado, y los agresores conocían perfectamente el terreno. Los disparos llegaban desde diferentes puntos. El comandante intentó comunicarse con la base. Base aquí. Nada. Volvió a intentarlo. Solamente recibió interferencia. El tracker revisó el equipo. La radio estaba funcionando, pero la señal no estaba saliendo. En medio del fuego comprendieron que estaban prácticamente aislados. El comandante ordenó mantener la calma. Nadie debía abandonar su posición sin autorización. Los elementos respondieron al fuego desde donde podían. No sabían cuántos atacantes había. Tampoco sabían si existía otro grupo esperando más adelante. Pasaron varios minutos. Parecía una eternidad. Uno de los vehículos recibió varios impactos y quedó inutilizado. El personal que estaba dentro tuvo que desplazarse hacia otro punto buscando protección. La situación empeoraba. Entonces el traca volvió a intentar establecer comunicación. Esta vez logró transmitir unos segundos. No alcanzó a explicar todo. Solamente consiguió enviar su ubicación aproximada y una frase: «Estamos comprometidos». La comunicación se cortó, pero esos pocos segundos fueron suficientes. En la base ya sabían que algo estaba ocurriendo. El comandante tomó entonces una decisión difícil. No podían quedarse indefinidamente en aquel lugar. Si permanecían allí, terminarían rodeados. Ordenó preparar el movimiento hacia una zona más abierta. Esperaron unos segundos. Y cuando el fuego disminuyó ligeramente, aprovecharon. Los vehículos comenzaron a moverse. El primero logró pasar junto al árbol, el segundo también. Pero cuando llegó el último vehículo, volvió a recibir fuego. Los elementos que iban dentro tuvieron que bajar y desplazarse hacia los otros vehículos. La columna consiguió avanzar algunos cientos de metros. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El radiooperador volvió a escuchar la voz de la base. «Recibido. Mantengan posición. Apoyo en camino». Aquellas palabras cambiaron el ánimo de todos. Ya no estaban completamente solos. Sin embargo, el apoyo todavía tardaría, y ellos seguían dentro de una zona donde cualquier movimiento podía convertirse en otra emboscada. Pasaron aproximadamente 20 minutos. Los disparos habían disminuido. Eso preocupó todavía más al comandante, porque cuando el enemigo deja de disparar después de un enfrentamiento así, puede significar que se está retirando o que está esperando.
ordenó no relajarse. Los soldados permanecieron atentos. Con el cansancio encima, el calor acumulado dentro de los vehículos y el ruido de los motores, cada minuto parecía interminable. Finalmente, a lo lejos comenzaron a escucharse motores. Pero no eran vehículos civiles, era el apoyo. La tensión comenzó a bajar. Cuando llegaron las unidades de refuerzo, la columna pudo abandonar la zona. Después, al revisar los vehículos, encontraron numerosos impactos. También encontraron casquillos y rastros de movimiento alrededor del camino. Pero algo llamó particularmente la atención. El árbol que había bloqueado la carretera no estaba ahí por casualidad. Había sido colocado deliberadamente. Aquello confirmó lo que muchos ya sospechaban. La columna había sido observada antes de llegar. Al regresar a la base, los elementos prácticamente no hablaron. Algunos estaban cubiertos de polvo. Otros tenían pequeños fragmentos de metal incrustados en el equipo. Pero todos llevaban la misma expresión, la de quienes acababan de entender que una operación aparentemente rutinaria podía convertirse en cuestión de segundos en una situación de vida o muerte. Y quizá la mayor lección de aquella noche no fue el enfrentamiento. Fue entender que en el terreno, muchas veces, el peligro comienza mucho antes del primer disparo. Porque alguien puede estar observándote, midiendo tus movimientos, esperando el momento exacto, y cuando finalmente te das cuenta, ya estás dentro de la trampa. Si te gusta este tipo de contenido, deja un like y suscríbete. Y a todos los hermanos de armas y servicios que tengan una chiluda que quieran compartir, mándenla, porque aquí la historia de cada elemento merece ser escuchada. Chiludeando con el Traca siempre al 1,5 millones y pasadito.